Para mí es un privilegio poder continuar con la exposición de la primera epístola del apóstol Juan y hoy vamos a terminar el capítulo 4. Muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de esta exposición giran alrededor de algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la obediencia, por ejemplo, el amor a Dios, son dos de los conceptos básicos que hemos aprendido. Ahora, nuestra relación con Dios debería caracterizarse por ambas cosas. Sí, por el temor, quiere decir que nosotros debemos a nuestro Señor y a nuestro Creador el debido respeto. Él siempre sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas, pero al mismo tiempo esta relación se debe de caracterizar por un profundo amor. Sin una relación no se nota ese amor, esa relación realmente es una relación difícil. Y esto es evidente. Por ejemplo, si tú tienes un profesor, y todos nos acordamos de profesores cuando fuimos al colegio y al instituto, que nos tenían atemorizados. Sí, seguramente como profesores eran muy buenos, pero si la relación con un profesor se define solamente en términos de temor, pues algo va mal. Y había profesores que hasta gritaron al esqueleto en la clase de anatomía. Entonces, no es lo que debería caracterizar nuestra relación con nuestro Señor. Los creyentes también nos preguntamos algunas veces cómo será en el día de juicio. Finalmente, sí, confiamos en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero algún resto de temor a veces nos queda y nos preguntamos y cómo será aquello cuando me encuentro con mi Señor. Aunque me salve, me va a regañar por cosas. Y una vez más, confiando en el amor de Cristo, nos da confianza hasta en ese momento. Bueno, de todo esto nos habla el texto que tenemos hoy y Juan nos demuestra aquí que el amor de Dios para con los suyos es suficiente también en el día de juicio. Eso es una excelente noticia. Eso quiere decir que nada nos puede separar, que somos sus redimidos, nada nos puede separar del amor divino, como nos lo dice Romanos capítulo 8. Y con esto vamos a leer el resto del capítulo 4 de 1 de Juan 4, los versículos 17 al 21. Y dice así la palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que nos ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor que Él bendiga la lectura de su palabra en nosotros. Señor, gracias te damos en este momento por las cosas que nos dices a través de este texto sagrado.
Gracias que nuestra relación contigo no exclusiva y únicamente se caracteriza por el temor, temor en el sentido de respeto, sino también por un profundo amor, y eso porque tú nos amaste primero. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien el sentido de las palabras de tu sagrado libro que vamos a estudiar hoy. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues la Biblia habla mucho del día de juicio y de hecho ninguno habló más del día de juicio que nuestro Señor Jesucristo. Los que ahora rechazan a Dios, entonces empezarán a inclinarse delante de Él. Hay un versículo en la Escritura que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero cuando ocurra esto, será demasiado tarde para aquellos que aquí, en esta vida, no han querido llegar a ese punto de doblar sus rodillas ante Dios. Será demasiado tarde porque ya no hay salvación posible. Y la pregunta surge, y como acaba de decir, también surge entre muchos creyentes, es la pregunta, ¿cómo será aquel día cuando el Señor tendrá su día de juicio? ¿Quién permanecerá en aquel día? Cuando los libros se abran, por un lado, el libro de vida y por otro lado, la Biblia, los muertos, todos serán juzgados por las cosas escritas en ellos. Entonces, el corazón de los burladores, de los orgullosos, de los que están tan seguros de sí mismo viviendo sin Dios, desfallecerá. Y esto, dicho sea de paso, es un aspecto que el creyente nunca debe de olvidar. Ese versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Esto es lo que debería marcar al creyente en contraste con aquellos atrevidos que ahora se burlan del nombre de Cristo. Este día a cada uno les pondrá en su sitio. Hay mucha gente en nuestro entorno que piensan que en lo que estoy haciendo nadie me ve. Yo acabo de volver de un supermercado donde fuimos a comprar mi esposa y yo, y detenían una persona por estaba robando cosas ahí en el supermercado. Obviamente esa persona pensaba que nadie la veía, pero es un poco extraño porque en el día de hoy hay cámaras de seguridad por todos lados. Bueno, en este caso, obviamente se descubrió la persona, el director del supermercado llamó a la policía se presentó a los 5 minutos y fue un momento muy desagradable para esa persona cuando eh, había entrado en la tienda, pensaba que nadie se enteraría y ahora quedaba expuesta como vergüenza delante de todos los clientes del establecimiento. A veces un escándalo como este, pequeño en relación o incluso más grande, estalla cuando, por ejemplo, como se suele decir, se coge a algún político con las manos en la masa, aunque ocurre raras veces, no que se le coja con la mano en la masa, sino que haya un juicio correspondiente. Pero en aquel día todo saldrá a la luz. Y cuando digo todo, para aquellos va a ser un día de gran vergüenza que no están cubiertos por la sangre de Cristo. Toda palabra vana que hablaren los hombres, dice el Señor, de ella darán cuenta en el día del juicio. El creyente está exento. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo le cubre, ya lo he usado esa expresión por tercera vez. Y es bueno que lo tengamos en cuenta
porque es así, es una verdad. Dios no hace una redención a medias. Y cuando finalmente llegue el momento de nuestra redención física en la presencia del Señor, pues entonces nos vamos a dar cuenta que la sangre de Cristo es suficiente para todo. Esto nos da confianza. Pero aún así nos preguntamos, nos tenemos que preguntar, porque esto no nos exime de que nuestro Señor lo ve todo. Y nos tenemos que preguntar las cosas que hago a veces a escondidas cuando nadie me ve, pues el Señor lo ve. Para el creyente la cuestión se presenta de otra manera, porque el creyente no quiere que su Señor le vea hacer cosas que no son debidas. Ahora, si el Señor Jesucristo entrase ahora por esa puerta, en esa habitación donde estamos ahora, para contar públicamente todos nuestros engaños, murmuraciones, mentiras, solamente de la semana pasada, creo que nos asustaríamos. Y no creo que haya nadie aquí de los que estamos ahora siguiendo esa exposición que no pasaría vergüenza. Y no hablamos de nuestros pecados secretos de toda la vida. Para los que no conocen a Cristo, esta visión de horror les puede, de hecho, les debe robar el sueño. Sin embargo, todos los que están en Cristo tendrán confianza, no porque son mejores, sino porque el juez es su amigo y ha pagado sus deudas. Se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Porque Cristo será el juez. Y por eso tenemos confianza en aquel día. El mismo que pagó el precio de nuestros pecados, de tus pecados y de los míos. Es el mismo que será juez que aquel que derramó sus preciosas gotas de sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Aquel que es nuestro refugio, que es nuestro pastor, que nos lleva en sus brazos, que pensaba en nosotros antes de la fundación del mundo. Nuestro Redentor es el que también es nuestro juez, y nuestro juez es nuestro Redentor, y eso nos da confianza, no porque seamos mejores, sino porque estamos en las mejores manos. Exclamaremos como Pablo lo hace en la carta a los Romanos: ¿quién nos condenará? Porque Cristo es el que murió por nosotros. En la misma mano que abrirá los libros, veremos las marcas y las heridas que Él sufrió en la cruz cuando llevó nuestros pecados. Pero los que no han seguido a Cristo, los que no han confiado en su redención en esta vida, verán a Cristo como juez implacable, y esto para ellos será un día horroroso. Piensa en toda esa gente que se creían tan astutos en su vida aquí en la tierra, que pensaban que no necesitaban a ese Dios, o que adoraban a Dios según sus ideas. Toda esa soberbia, también muchas veces soberbia académica, de gente que quiere desmenuzar a Jesucristo y reducirle al estatus de un mito. ¿Qué será de aquellos teólogos cuando esta locura de sus ideas será puesto al conocimiento público ante todo el universo? Temblarán de horror, pero ese temblor ya no les va a servir. Aún estamos en el versículo 17 y dice: pues como Él es, así somos nosotros.
en este mundo. Por esto tenemos confianza en aquel día. Él mismo pagó el precio. Pero ahora aprendemos otra cosa. Somos los objetos especiales del amor del Padre. El Padre no haya pecado en nosotros. ¿Y cómo esto es posible? Porque estamos en Cristo. Y cuando el Padre nos mira, cuando el Padre nos ve, lo que Él ve es la sangre de Cristo. Por esto, la muerte pasa por encima. Es lo que pasó en Egipto. El ángel de la muerte no vio a las israelitas, vio la sangre en la puerta. Y por esto, Él pasó y le daba igual quién estaba dentro. Cuando el Padre nos mira, ve a su Hijo. Esto es el gran milagro de la redención. Cristo es nuestro refugio. Somos identificados con Él en los ojos del Padre. Crucificado con Él, ya vivimos con Él juntamente para siempre. Y lo que nos espera en el día del juicio es la tranquilizadora sonrisa del Padre. Y lo digo de forma hiperbólica. Cuando Cristo diga, venid benditos de mi Padre. El que tiene a Cristo no tiene por qué temer ni el juicio, ni estar delante de Dios. Podemos esperar al Señor con buen ánimo. Amor y ese tipo de temor ante algo que ya no es una realidad se excluyen mutuamente. Y de eso nos hablamos ahora en el siguiente versículo, en el versículo 18, cuando dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor del cual se nos habla aquí no es el amor que nosotros tenemos para con Dios, sino el amor que Él tiene para con nosotros. No nos sirviese la idea de que tenemos que tener un amor perfecto, porque ¿quién de nosotros ama a Dios perfectamente? En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor, y hay muchos que malentienden ese versículo, estamos hablando del amor del Padre hacia nosotros. Es el amor del Padre para con nosotros que echa fuera el temor. Su amor, como todos sus atributos, es perfecto. Esto es realmente la excelente noticia, ¿no? Nosotros no tenemos un perfecto amor. Tenemos amor, pero no es perfecto. El único que tiene un perfecto amor es Dios. Del mismo modo que un rayo de luz del sol va por completa en las tinieblas que inundan este mundo antes de que Él hiciese su aparición, así su amor echa fuera el temor. Es un antes y un después. Es algo completamente nuevo. El único que nos puede dar un perfecto amor en este mundo, no, ni siquiera nuestra madre, ni tampoco nuestro padre, ni ambos padres juntos, ni tampoco nuestro esposo, nuestra esposa. Sí nos aman, pero no nos aman perfectamente. Con mucho que intentan hacerlo y con mucho que yo intento amar a otra persona, mi amor siempre será imperfecto. Y el que espera otra cosa, pues se va a defraudar muy pronto. El único que tiene un amor perfecto y que lo ha demostrado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde procede este amor? Se halla y radica plenamente en Jesucristo. En dos ocasiones, Dios habló desde el cielo para decir, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Y los hechos son los siguientes. El Padre ama perfectamente a su Hijo, admira su infinita belleza, su
perfección en todos los sentidos y se da cuenta que la obra redentora de su propio Hijo establece la paz entre Dios y nosotros. En Jesucristo no hay temor. Todos sus temores han sido echados fuera en la cruz del Calvario. Allí nuestro Señor dio la última prueba y la prueba más definitiva de su amor. Ahora, disfruta el perfecto amor del Padre y este amor echa fuera el temor. Y esto debería ser también la experiencia de un creyente. Por favor, escúchame en este momento. Yo no sé en qué condición espiritual te has acercado a esa expresión de la palabra. Pero escúchame, en este amor de tu Señor y Salvador, tú puedes hallar descanso para tu alma. Es posible que ahora incluso me ves y estás en un estado de enfermedad, tal vez incluso de enfermedad crítica. O ya tal vez tienes una edad donde, por lógica humana, en cualquier momento hay que pensar en una final de esta vida aquí. Y a veces, tal vez te quiera entrar el temor ante esa situación. Escúchame lo que te voy a decir. No tienes por qué temer. Tu Señor, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, ya ha hecho todo por ti. Él ha preparado el camino. Y en este amor del Hijo de Dios, que Él demostró por la sangre derramada en la cruz, tu alma puede hallar paz y tranquilidad. No tienes por qué vivir ni siquiera una hora más con los temores que inquietan tu corazón, tal vez en más que una noche sin sueño. Jesucristo ha cargado sobre sí la ira que atormenta tu alma a veces, y por eso no hace falta que tú te sigas atormentando. Ahora, Él es el refugio para los oprimidos y lo ha demostrado sobradamente. Fíjate en Cristo y tus temores serán echados fuera. Allí hallarás descanso para tu alma. Y si no lo has encontrado, pues invoca ahora el nombre del Señor y Él te librará de todos tus temores. Algunos piensan que ni siquiera esto pueden hacerlo. Escúchame. Jesús es el Salvador de todos aquellos que no tienen esperanza. Cristo no solamente es el Salvador de los vacíos y de los que tienen nada bueno que pueda servirles de recomendación, sino también es el Salvador de aquellos que se sienten incapacitados para presentarse ni siquiera delante de Él, como aquel publicano que entrando en el templo ni siquiera se atrevió a alzar la mirada y lo único que podía decir con la cabeza gacha es: Señor, ten misericordia de mi pecador. Si Él puede venir, tú también puedes venir, porque tu situación no es más desesperada como la situación de aquel publicano. Es imposible que tu situación sea demasiado desesperada para Cristo, mientras que permaneces en la incredulidad. Sí, la ira de Dios está sobre tu vida y es una amenaza constante para tu vida. Ambos brotan del mismo seno porque Dios es justo al mismo tiempo que Él es amor. Pero en el mismo instante que tú miras a Cristo, estás en la posición segura de recibir su perfecto amor. Amor que no conoce tibieza ni condicionamiento de ninguna clase. Luz sin mezcla de sombra. Amor sin nube ni montaña alguna que se oponga como un obstáculo. El amor de Dios echa fuera
todos los temores. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte de este versículo 18. Ahí dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es la situación de los que no conocen a Dios, pero desean conocerle. En la Biblia se mencionan dos clases de temor. La primera clase es el temor que se respira en la misma atmósfera del cielo. Siempre temeremos a Dios en el sentido que le vamos a reverenciar, que le vamos a dar todo el honor que Él se merece de nuestra parte. Mientras que el otro tipo de temor es el temor que se respira en el mismo infierno. Hay temor que procede del amor. El temer del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, nos dice el libro de Proverbios. Por ejemplo, Job dice que era un hombre, de Job se dice que era un hombre temeroso y apartado del mal. Pero hay el temor del terror. El temor lleva en sí castigo, dice aquí en el texto. Esto es característica de los que no tienen comunión con Dios, pero que han escuchado la voz de Dios. Porque los demás no se preocupan ni sienten a Dios, ni quieren sentirle, ni conocerle. Por ejemplo, en esa categoría caen los demonios que creen y templan. Creen en el sentido que saben perfectamente que Dios existe y que llegará el día de juicio también sobre ellos. Ningún demonio es ateo, ningún demonio es agnóstico. Ellos conocen la verdad y tiemblan, dice Santiago. Otro ejemplo son Adán y Eva después de la caída, se esconden, temen y les llega la palabra de parte de Dios: Adán, ¿dónde estás? Es la voz no de un policía, sino es la voz de un padre amante. O por ejemplo, el carcelero de Filipos, temblando, exclama: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es el temor del juicio de Dios. Dice la carta a los hebreos que es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. El temor de la persona que no conocen a Dios es la que muchos de aquellos que van a una eternidad sin Dios le caracteriza. Se cuenta de la muerte terrible de muchos de los hombres que en su momento fueron considerados grandes, importantes, pero sin conocer a Dios. Hay dos historias particularmente que se nos cuentan sobre el gran, entre comillas, ateo francés Voltaire, que murió de una muerte horrible, no físicamente, sino había tal preocupación en su alma que quería agarrarse a esa vida y no pudo. Y se dice que finalmente él murió con el terrible grito: estoy en tinieblas. La misma hija de Stalin nos cuenta cómo murió su padre y murió, según su propio testimonio, gritando de una forma un poco en consonancia con la imagen que dio durante su vida. Es el temor de una persona que no conoce a Dios. Es el temor de una persona que aún no ha entendido que el amor de Dios la quiere salvar y la quiere salvar hasta el último momento. Y también hay personas que efectivamente, como el malhechor en la cruz, en el último momento agarra la mano de Cristo. No sabemos lo que en estos últimos momentos a veces pasa entre Dios y un alma atormentada así. Pero mucho mejor sería que ahora haga paz con Dios. Déjame
que explique un poco cómo se produce ese tipo de temor que estamos hablando ahora, ese temor de una persona incrédula. Porque esa persona es lo primero, incrédula, huye de Dios. No quiere complicarse la vida. Está aparentemente viviendo esa persona en tranquilidad, como un campo que nunca ha sido removido con el arado y que se encuentra completamente cubierto de espinos y cardos. Todo está tranquilo, pero muerto. Hay de los que nunca han templado por su alma. Hay demasiado seguridad en lo que nosotros podemos manejar. Hay gente que lo sabe, por lo visto, a ciencia cierta, que no hay Dios, que no hay eternidad y cuando se acabe esto, todo se acabó. ¿Seguro? ¿Estás del todo seguro que esto sea así? Y mientras que te quede solamente un poquitín de duda, ¿no sería cuestión de tomar esa posibilidad en consideración? Pero esas personas están durmiendo un sueño profundo, pero algún día se despertarán de la triste realidad. También luego ocurre en muchas ocasiones que viene el Espíritu Santo y nos abre los ojos. Cuando el Espíritu Santo empieza su obra, trae convicción del pecado, incluso en la persona más dura. Y esto sí también está pasando todos los días. Es el Espíritu Santo que puede fulminar en un momento ese corazón tan duro que caracteriza a algunas personas. Nunca, y lo digo ahora por las personas que tal vez están orando desde hace mucho tiempo por una persona que parece que todo se le escapa porque está impregnado con aceite que deja que el agua del Espíritu Santo pues no penetre. Esto es así hasta que esto cambie y el Espíritu Santo puede hacerlo en cualquier momento. No sigas, no dejes de orar por esas personas. Y a veces los pecados alcanzan a esa gente. Dice el Salmo 40:12 que me han cercado males hasta no haber cuento. Me han rodeado mis maldades y no puedo levantar la vista. El pecado ahora a ese tipo de personas, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, les causa dolor. Y poco a poco lo están experimentando como una tremenda ofensa contra un Dios 3 veces santo. Pero no solamente estamos hablando de las cosas que hacemos, también las cosas exteriores. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos demuestra la corrupción que hay dentro de nosotros. Ahora, el siguiente paso es que cuando una persona sea iluminada por el Espíritu Santo, se nos abre un mundo de inmundicias. Nos damos cuenta de nuestro odio, de nuestros malos pensamientos, de las maldiciones que hemos echado a tanta gente, todo tipo de suciedad que hay en nuestra vida. Nos produce terror y espanto ver abierto el abismo que representa nuestra vida y nos preguntamos si cómo voy a poder seguir vivo en la presencia de Dios. Y es cuando ocurre lo cuarto, el Espíritu Santo nos demuestra nuestra incapacidad de salvarnos. Llenos de buenas resoluciones, a veces empezamos los años nuevos, pero nos damos cuenta que cuando llega el día tercero o cuarto del mes de enero, muchos ya se estrellan. Somos incapaces de vivir según la voluntad de Dios. Muchas veces somos incapaces de vivir según nuestra propia voluntad. Nuestras justicias, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Y esto nos puede llevar a la desesperación. Y es cuando entra el quinto punto. Dudamos incluso a veces de que la salvación que nos ofrece Jesucristo sea real. Porque
tememos que nuestros pecados son demasiado, escúchame. Por esto vino Cristo, precisamente para hacer expiación de tus pecados, de todos los pecados, y no queda ningún pecado que Cristo no haya expiado y del cual tú no estás limpio. No llegues al punto de pensar, incluso siendo ya creyente, de que ya no hay perdón para mí. A veces eso también nos puede causar unas grandes turbulencias mentales, pero una vez más lo digo, Cristo murió por tus pecados. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no hay perdón? Me salté un versículo. Eh, dice el versículo 19, ahora entramos en el siguiente pasaje. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora ocurre lo siguiente. Cuando un pecador se acerca a Cristo, Él encuentra en Él el amor y el perdón de Dios y siente, porque nuestros sentimientos no son fundamentales, pero nuestros sentimientos a veces también nos dan una confirmación adicional. Nos damos cuenta que de nuestro corazón sale un sentimiento de gratitud y de amor que no se puede ocultar. Cuando te das cuenta, te acuerdas que cuando por primera vez te has dado cuenta que Cristo te salvó completamente, que todos tus pecados ahora te son perdonados. Y si te has arrastrado, por ejemplo, a escucharme en este momento, que sepas una cosa, esa liberación está a tu alcance. También siendo creyente, pues muchas veces llevamos tanto bagaje sobre nuestros hombros. Cuando el hijo pródigo regresó a su hogar y sintió los brazos de su padre abrazándole fuertemente, sintió seguramente como gratitud y amor hacia el Padre un montón y se daba cuenta cómo este sentimiento se apoderó de él. Sí, a veces esto lo notamos hasta físicamente. Muchos de nosotros nos hemos esforzado de amar a Dios, pero nos damos cuenta que Dios nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, pero no mucho tiempo antes de fijarte tú en Él, Él ya se estaba fijando en ti. Y eso te lo puedo certificar porque Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Es algo fantástico saber que Dios no me ama desde mi conversión, sino Dios me ha amado desde siempre. Siempre estaba bajo el cuidado de Dios. Entonces esto se refleja en nuestras vidas. Nosotros le amamos a Él, no porque somos buenos, no porque somos más listos, no porque somos tan tiernos o altruistas. Somos quienes somos, pero somos perdonados por la sangre de Cristo y amamos ahora, amamos a Dios en primer lugar porque Él nos amó primero. Es como cuando la luz del sol llega a la luna y se refleja allí y nos bendice, como por ejemplo la luna llena, porque la luna refleja la luz y vuelve a enviarle esa luz hacia el sol. Muy bonito pensar en esto. De la misma manera, debemos permitir que el amor de Dios brille en nosotros y de forma natural descubriremos como brota de nosotros el amor a Dios que tanto deseamos. No nace de nosotros, sino es el efecto del amor de Dios en nosotros. Terminamos con este pasaje. Dice en el versículo 20 y 21, nos habla de que nosotros amamos también a los hermanos. Y esto es otro efecto secundario.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Si amamos a alguna persona que está ausente, tenemos muchas veces una foto suya. A veces la sacamos y la miramos. Algunos incluso pues la despliegan y la ponen en la mesilla de noche cuando están en un hotel. Porque la apreciamos mucho. Puede ser una foto de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Pero puede ser una foto muy imperfecta, pero para nosotros representa a nuestros amados. Los creyentes son como retratos de Dios, son la imagen de Dios en este mundo. El Espíritu de Dios habita en ellos. Están llenas de imperfecciones, pero no por ello dejan de ser la verdadera imagen. Ha empezado una obra sobrenatural en ellos. Y si de verdad amamos a Dios, notaremos que esto nos capacita a amar a los demás. Nos damos cuenta que también el amor por nuestros hermanos va creciendo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? ¿Hay alguien aquí ahora entre ustedes que rechaza a algún creyente? ¿Le rechaza por alguna forma de ser, por cómo se expresa? A veces incluso yo conozco a muchos creyentes que son unos hipócritas, pues muchas veces si tú dices esto o otra persona lo diga, posiblemente tenga razón. Pero aún así, esto no quita que debemos de amar a nuestros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque si no los amamos, posiblemente tienes un problema con el original, desprecias a Cristo. Esto es el problema. Jesucristo miró al traidor a los ojos y le llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Dice en Mateo capítulo 26. El que ama a Dios, ama también a los hermanos. Y finalmente dice en el versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí se nota porque es fácil decirle yo amo a Dios, aquí no ves, pero ves muchas veces a los hermanos y por eso no les amas, porque ves demasiado, ¿no? Debería ser al revés. Precisamente porque Dios cuando te miró por primera vez eras como una oveja que se había escapado del corral, sucia, despistada, fea y en todos los sentidos repugnable, lleno de lodo, con heridas, y sin embargo el buen pastor te cogió sobre sus brazos, te limpió, te cuidó, cuidó tus heridas. Y esto también se aplica al hijo pródigo. ¿Tú crees que el hijo pródigo cuando retorna a casa tenía un aspecto saludable y bonito? El padre apenas le reconoció después de tantos años, después de estar en la pocilga con los cerdos, después de haber pasado todo lo que había pasado. Y le cuidó. Y ahora, obviamente, ese amor recibido también puede verter en los demás, porque tú puedes ver a los demás como personas difíciles. Es que como tú eres difícil y sin embargo Dios te amó y te sigue amando. No ames solamente a aquellos que se comportan correctamente contigo, sino también a los demás, porque así Dios también te llamó cuando no era presentable. Esto es la gran lección de lo que acabamos de aprender. El que ama a Dios, ame también a su hermano, porque en la medida que tú amas a tu hermano, tu amor hacia Dios se hace creíble. Si no,
es muy hipotético. Que Dios nos ayude a ser creativo en esto, a verter el amor que queremos recibir sobre todo los demás. Sé generoso. Vive tu vida cristiana en generosidad, y no solamente estoy hablando de dinero, eso también puede ser, pero es lo de menos, sino en cuanto a tu apreciación, en cuanto a la amabilidad que das a los demás, porque has sido redimido. El problema mayor de tu vida ha sido resuelto por las llagas de Cristo. Ahora, tú estás libre, te puedes permitir el lujo de repartir ese perfume de la gracia de Cristo a todo aquel que se cruce por tu camino. Y esto hace nuestra vida espiritual y nuestra vida como cristiano algo muy interesante. Te quiero animar a esto. Señor, ayúdanos a ser prácticos en nuestra forma de amar a los demás. Te damos las gracias por este texto precioso que hoy hemos podido estudiar. Pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos, precisamente aquellos que son difíciles. Ayúdanos a ser generosos con ellos. Les amamos porque te amamos a ti. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga.